La gente se sabotea con la comida. La gente se sabotea en su parte intelectual. Con las La relaciones, gente se sabotea con las relaciones. con las amistades, Se sabotea con las amistades, financieramente. sí. Y empieza un proceso de aplazar y aplazar, cuando en realidad lo que no estamos haciendo es tomando decisiones concretas de nuestra propia existencia. La oportunidad pasa como Cronos y que tú tienes que coger los 3 pelitos a Cronos, que si no la captura se te fue. Sí. La dificultad y los obstáculos son oportunidades. Claro, la misma situación difícil es una gran oportunidad porque te convierte a ti en un potencial. Sin lugar a dudas que la imagen corporal va de la mano de una buena salud mental y emocional. Para eso estamos nosotros también, los cirujanos plásticos, para ayudarte a lograr esa transformación en tu vida. Esa transformación que primero empieza por dentro y luego el cuerpo va de la mano acompañando ese reflejo de esa transformación como persona, esa transformación luego en el físico. El día de hoy estamos más que complacidos de por fin tener un podcast que se nos hacía difícil y renuente poder realizar junto con un gran colega y amigo, el doctor Mario Fuentes. Y aquí me encuentro también junto con mi querida acompañante del podcast, Belkis Castillo. Y espero que estén muy pendientes. Nos encontramos en vivo también a través de diferentes plataformas y nos acompañen hasta el final porque será un episodio maravilloso. Bienvenido a este podcast. Bienvenido, Mario. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias, Kenneth, muy contento de verdad. Era una deuda que tenía contigo y con Belkis. Más que todo, yo creo que con los seguidores del canal, porque la verdad, desde que le estábamos avisando y todos ellos atentos diciendo cuándo va a darse el podcast, hasta Sí. que por fin ya pudimos concretar los tiempos, porque la verdad tu agenda ha estado bastante llena. Sí, he tenido bastante paciente, gracias a Dios. Y para mí me llena en el corazón estar aquí al lado de ustedes. Yo siempre te diré, y te lo digo nuevamente, la vida nos hizo cirujanos plásticos, pero Así Dios es. nos hizo hermanos. Exacto, no, gracias a Dios. Y contar con un colega tan profesional como tú y humano es maravilloso. Belkis Castillo, ¿qué me cuenta? ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. No, yo estoy feliz de que Mario esté con nosotros, sobre todo porque Mario se ha convertido en una persona muy importante para mi proceso. Y bueno, más adelante vamos a hablar del tema. Lo adoro. Estaba esperando que llegara el momento de compartir también con él porque sé que él tiene mucho para compartir. Es un excelente ser humano y profesional. Y ha solamente transformado mi vida, sino también la de mi hermana también. Eh, y no, muy contenta de que se dé este maravilloso podcast, sobre todo el tema que está muy interesante. Será un episodio muy espectacular, muy especial, sobre todo vamos a tocar esa figura, esa parte humana. Tú nos vas a contar tu testimonio porque tú eres un fiel reflejo Sí, claro. de lo que han sido las manos de Mario, también mías, Sí. en tu vida, en tu Maravillosas. transformación. Sí. Y bueno, Mario Fuentes López, ¿nacido dónde? Bueno, yo nací en Cimití, Bolívar, un pueblo que no aparece ni en el mapa. ¿Cómo así que no aparece en el mapa? De lo lejos que está, una familia muy humilde que me Ok. enseñó bastantes valores. Desde niño siempre fui muy inquieto por el tema de las ciencias. Mi mamá era enfermera, mi mamá falleció hace 4 años y ella la veía yo siempre yendo al hospital y yo era el que prácticamente pesaba a los pacientes, siento yo tan pequeñito. Quizás esas raíces de amor hacia los pacientes es lo que me llevó a mí a ser cirujano plástico y ser médico primero y cirujano plástico después. El servicio, desde un principio, desde niño, estuviste conectado con el servir Sí. a los demás. No, servir es parte del ser humano. Exacto. Quien no sirve no puede estar en una sociedad. Y el servicio hace parte de una sociedad justa. La frase de María Teresa de Calcuta, que dice, el que no nació para servir no sirve para vivir. Y es real. Y yo le pondría, tampoco sirve para amar. Exacto, no, total. Qué bueno. Total. Entonces, creciste en Cimití Bolívar, en ese entorno familiar. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo sientes que Mi fue tu infancia infancia? siempre al lado de mi abuela. Ok. Mi abuela fue la que me llevó a mí desde pequeñito en todo este proceso. Ella siempre se sintió orgullosa de mí debido a mis buenas calificaciones, mi buen comportamiento.
de las anécdotas de mi infancia, lo que más me impactan así, una vez que mi mamá me llevó una cantidad de cajas de colores, crayolas, porque me gustaba desde pequeñito Dibujar. dibujar. Wow. Y pequeñito hacía, para mi edad, ahora que porque yo estudié también psicopedagogía, Kenneth. Entonces yo estoy viendo que en la edad en que me entregaron eso, correspondía a una edad superior. O sea, yo decía, desde pequeño uno va demostrando las habilidades que tiene. Claro, Y yo siempre digo que las habilidades vienen de un ser divino como es Dios. exacto. Y de ti depende si las cultivas o si las destruyes. El uso, Sí. no, esos dones que vienen de la divinidad, vienen de Dios. Nosotros le ponemos esa tinte final, si queremos ponerle, dibujarlo con colores o con oscuridad, blanco y negro. Sí, sí, exactamente. Entonces, ahí fue creciendo, germinando esa semilla para ese futuro médico. ¿A qué edad entraste a la universidad y por qué te inclinaste? ¿Crees que influyó mucho tu madre, influyó mucho el entorno en el cual tú creciste? Yo te dije una vez, yo entré tarde a la universidad, o sea, relativamente, porque por cuestiones económicas no pude ingresar. Ok, Pero yo estudié en la Universidad de Cartagena. eh, Entré, no presenté 2 veces el examen, sino de una vez. Luego me fui para Buenos Aires, hice medicina estética. La medicina estética se convirtió en ese momento en un gran aliado, pero en mi interior siempre me decía que a mí la parte quirúrgica era lo que me llamaba la atención. tú te sentías cirujano. Sí, sí. ¿Cirujano general o cirujano plástico? No, me gustaba operar. Yo la Te verdad gustaba operar en que general. en En general general. sí. Pero como uno lleva la semilla del arte Exacto. y el cirujano plástico que no le gusta el arte, No, 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 el cirujano eso plástico, le va a ser muy difícil claro, Adaptarse. crear, porque el arte se crea. El arte son ideas que nacen en nuestro cerebro y luego tienen que transformarse, en el caso de nosotros, en algo palpable y tangible. exacto. En esculpir, somos Sí. escultores. Entonces, ¿te gradúas a qué edad en la universidad? Tenía aproximadamente como 27, 28 años. 27, 28 años. Vas a Argentina, haces Fui a medicina Argentina, estética. hago medicina estética y de ahí lo que hemos hablado, a veces uno hace como una especie de saboteo interior, Ok. que uno con el tiempo va creciendo y se va dando cuenta. Eh, Mucha gente me pregunta que por qué comencé tan tarde la parte de cirugía plástica, que en este caso es lo que siempre quise. Y yo les respondo que el tiempo de Dios es perfecto No, claro, así y es. lo hice cuando tenía que hacerlo, Exacto. Ni antes ni Sí. después. ni antes Es ni en el después. momento correcto, con las personas correctas y las situaciones y las circunstancias que te llevaron a ese preciso momento, esa oportunidad que ya tú estabas listo para recibir. Sí, Porque eso existe, esa versión tuya de cirujano plástico ya existía. sí, sí. Solo que quizás lo que tú dices, tus creencias limitantes no te permitían conectar con esa realidad y no te permitían aterrizarla. Sí, el autosaboteo es algo que está con el ser humano y que viene de su parte inconsciente. Del inconsciente La total. gente se sabotea con la comida, la gente se sabotea en su parte intelectual, Con las la relaciones, gente se sabotea con las relaciones, con las amistades, se sabotea con las amistades. financieramente. Sí. Y empieza un proceso de aplazar y aplazar, cuando en realidad lo que no estamos haciendo es tomando decisiones concretas de nuestra propia existencia. Total. Muchas veces, fíjate que esto es un tema que va más allá de esto que es el capítulo de hoy, que es de cirugía plástica, pero que toca esa parte y es que para nosotros poder estar aquí sentados como médicos especialistas no es de la noche a la mañana. Toma No. un tiempo y es un camino largo, pero juega un papel muy importante en la parte mental. Sí, y mira que yo te lo he dicho muchas veces, esto es un proceso, los procesos son para abrazarlos, para tomar determinaciones. Quizás uno nunca llega a una meta definitiva, porque la vida siempre va a ser un viaje. Y en ese viaje vamos a encontrar muchos matices. Exacto. Y una de las cosas que me hace sentirme orgulloso de mis amistades como tú es ver ese crecimiento que tú has tenido, ver ese desarrollo, ese potencial, porque lo creo y así lo veo.
Oh, gracias, pero aquí el invitado eres tú, aquí no vamos a hablar de mí, vamos a hablar Pero de ti. déjate halagar. Me dejo, no, más que Déjate bienvenida halagar, claro. esas palabras. Y sí, la vida es eso, es una transformación y superación. Total. Nosotros siempre tenemos que estar actualizando, así como los dispositivos electrónicos hacen actualizaciones, nosotros tenemos que actualizarnos mental, emocional, espiritualmente y ser una versión superior a la versión anterior. Ya, entonces ese Mario Fuentes médico, ese Mario Fuentes que hizo medicina estética en Argentina, ¿verdad? En Argentina. Se actualiza esa versión y luego residente de cirugía plástica. Luego es residente de cirugía plástica. Sí. ¿Cómo llega a eso? Bueno, yo me iba del país. Tú ya estabas decidido que te ibas a Me trabajar iba- como meco. No, yo me iba para Estados Unidos. Te voy a contar, ser sincero. Uno siempre tiene que ser sincero. Claro. Yo me iba de Colombia, pensaba ir para los Estados Unidos, porque yo sentí que no voy a cumplir ese sueño, mejor dejo de ser totalmente médico. Y por eso te digo, cuando tú no estás preparado, la vida te dice no. Pero cuando ya te ve que tienes herramientas, la vida te dice que sí. ¿Y quién es la vida? Realmente el creador. Exacto. Y me iba para los Estados Unidos y llegó alguien muy especial para mí, Ajá. la doctora Elena, y me decía, pero si tú naciste con ese talento que Dios te dio para servir, eso no lo puedes botar. Y empecé yo a reflexionar y dije, bueno, tiene que haber una solución. Y así, al igual que tú, tomamos la decisión de irnos a estudiar. No fue fácil, con todas las limitaciones, con todas las dificultades. Quizás es una de las cosas más importantes a nosotros, porque nosotros nos tocaba siempre, el país donde estudiamos en Cuba, era las limitantes de alimentación, las limitantes, pero nunca bajamos la guardia. No. Yo creo que cuando tú tienes un objetivo claro de lo que quieres lograr, lo haces. Así Yo es. pienso que fue una gran prueba de vida hacer la especialidad ya. Sí. Una gran prueba de vida. Y la verdad la formación fue muy integral y muy completa, la formación que nosotros recibimos. Es algo que marca un contraste en la situación de vida de allá con la formación de allá. La formación de allá es integral y es muy buena. Y bueno, para aclarar, fue la doctora Elena Olaciregui, que es la esposa del doctor Del Habib, doctor de Habib. nuestro amigo, colega, cirujano plástico Habib Slide, que también está invitado aquí al podcast y todavía me la debe también. No ha querido sacar el espacio para venir a hablar, pero yo sé que prontamente se dará. Entonces, ella es la que te convence Ella que me tú dice, te vayas. hay esta oportunidad y las oportunidades son para tomar. tomarlas. La oportunidad siempre se convierte en un vehículo. Exacto. Sí. Siempre está la puerta abierta. O tú la dejas ir, arranca y no Exacto. regresa más nunca. Así Y es. después te lamentas. ¿Sí? Por eso Es como yo escuché, no se te va a olvidar eso que voy a decir. Es como esta frase que dijo este psicólogo que trajimos aquí, Freddy, que él dijo que la oportunidad pasa como Cronos y que tú tienes que coger los 3 pelitos a Cronos, que si no la capturas se te fue. Sí. Sí. El irnos para hacer la especialidad, hicimos como el ave fénix, resurgir desde las cenizas y empezar de nuevo. Yo siempre he pensado que en medio de las dificultades tiene que haber muchas oportunidades. Exacto. Las crisis generan Es oportunidades. que la misma dificultad es una oportunidad. La dificultad y los obstáculos son oportunidades. Claro, la misma situación difícil es una gran oportunidad porque te convierte a ti en un potencial. Mira cómo tú te has transformado. O sea, yo siempre te he admirado tu trabajo, tu profesionalismo, la verdad, 1A, siempre lo he admirado. Pero ahora admiro otra parte de Mario y es cómo él está sacando la parte creativa que tiene. Ah, sí, total. Que Pero nosotros eso no ya sabíamos, yo por lo menos no lo sabía, que él tenía toda esa parte creativa y cómo él maneja un equipo de trabajo, de redes, que está detrás de todos esos pacientes que él maneja y la mente creativa es él. Total. Resulta Sí. que Es aquí no hay nadie que está diciendo qué es lo que hay que hacer, es él. No, es que así debe ser. Yo estaba diciéndole a mis compañeros de trabajo, digo, definitivamente me voy a estudiar televisión. Total. Sí, no, Mario, haz Sí. eso. Porque es Sí, maravilloso. sí, un gran potencial que la vida te ha sacado. Entonces, qué maravilloso. Y bueno, yo te lo digo, ¿sabes por qué? Porque es que yo recuerdo que a ti se te dificultaba hablar en una cámara. Sí, siempre, pues problema porque tengo el problema de frenillo, pero las cosas están acá. En la mente total. Las cosas están en la mente y uno mismo se bloquea. Total. Y siempre digo, para ti, para Belki, para mí, esto es lo que hay. No tenemos más.
Y esto es lo que tenemos que aprovechar. Mira, ahora que estamos hablando de eso, yo te voy a compartir algo. Yo era extremadamente tímido cuando yo estaba en el colegio. E incluso cuando ya estaba en la universidad ya fui soltando esa timidez, pero... Porque una cosa es ser introvertido y otra cosa es ser tímido. El ser introvertido es una característica de tu personalidad, de que eres más reservado y no te abres tan fácilmente. Pero ser tímido es que tú tienes una incapacidad para socializar. Y yo era tímido. Entonces, cuando yo tomo la decisión de hacer cirugía plástica, yo lo veo como un reto. Porque yo digo, bueno, ahora sí se tiene que acabar esa timidez. Porque si yo no salgo hablando frente a una cámara, si yo no salgo hablando para conquistar, porque uno también, el paciente se enamora de uno, en el buen sentido de la palabra, conecta contigo emocionalmente. El paciente dice, ese cirujano a mí me encanta, quiero operarme con ese cirujano. ¿Y cómo muestras una personalidad atractiva si eres tímido? No Ya. se puede. Entonces eso fue un desafío para mí. Yo dije, lo tomo. Bueno, y yo creo que me he soltado un poco. No, sí. No, ya no tienes cuerda que te ate, porque eso es lo que yo... Lo que pasa es que él descubrió en medio de todo eso que era bueno haciendo esto. Bueno, mi abuelito una vez me dijo eso un día que nos tenían reunidos a los nietos, que le estaba diciendo a cada uno que reía lo que iba a hacer. Y a mí me dijo, yo te veo en televisión. Bueno, fíjate. Sí, sí, sí. Bueno, Mario, vamos a entrar en el tema ahora sí. Cuéntanos de tu amplia experiencia que tienes como cirujano plástico. ¿Qué casos son los que a ti más te han marcado que podamos transmitir aquí Mira en el que podcast? el primer caso que va a aparecer ahorita es un caso cuando hacía mi residencia. Durante tu residencia en Cuba. En Cuba, sí. Es una niña con una malformación craneofacial, o sea, Ok. una fisura labiopalatina. Ella llegó allá, pues tuve dificultades porque reconstruir una nariz con las limitaciones, pues no era tan fácil. Lo más gratificante de ese proceso y que me dio tanta alegría fueron las palabras de la tía, porque ella fue con una tía ya cuando le destapé la nariz. Y ella me dice, doctor, ¿usted qué quiere? Así, ¿usted qué quiere? ¿Usted Así. qué quiere que le regale o que le traiga? Y yo le dije, no. Yo lo que quiero es que usted siempre me tenga en sus oraciones. Exacto. Y la niña es una niña muy bonita. Y se van a dar cuenta aquí en El la video. publicación que vamos a ver. Sí. Ahí Es tiene transformar. el delante y el después Sí. de ella. Yo recuerdo tanto, Kenny, mira que ella llegó al comienzo con la cabeza hacia abajo. Ok. Cuando ya se le destapó, Ya transmitía. entonces el pelo cogía por un lado y para el otro lado. O sea, parecía que bailaba con la brisa. Eso es lo más gratificante que podemos encontrar en un paciente. Una transformación física, cómo transformó la personalidad de esa paciente. Sí. También tengo el caso de otro paciente que también con unas condiciones similares, aquí está puesto aquí en el cual a veces la vida es bien dura, porque no es solamente tener una malformación en la cara, sino también una luxación congénita de cadera y Ok. también una desviación en la columna. Entonces yo digo, bueno, ¿y por qué O sea, la eso fue vida? algo congénito que tuvo la lux. Sí, O sea, y tenía varias malformaciones congénitas. varias Es importante que adicionales. aquí para una cuñita, las pacientes que nos ven, las personas que nos vean, siempre cuiden de su embarazo porque muchas de estas alteraciones se deben a ciertos descuidos que se dan en el embarazo, que algunas son prevenibles. Entonces, ¿qué sucede? Esa dificultad que tenía y aún así él tenía la esperanza de que su cara iba a mejorar y que se iba a ver mejor. No le pude corregir la luxación congénita de cadera porque esa no es nuestra especialidad. No, claro, eso ya no es de nosotros. Pero sí alcanzamos a hacer que sonriera un poco, porque al cambiar la cara, Ok. realmente cambia, no cambia él, yo creo que cambia hasta el contexto. El contexto, claro. ¿Sí? Ya se le ve como un aura totalmente distinto. ¿Qué malformación era específicamente? Una la que fisura labiopalatina unilateral, unilateral de un solo de lado. un solo lado, sí. Para los que nos están viendo o escuchando, la fisura es que en una parte, a lo largo del labio, que va desde la raíz de la nariz hasta ya lo que nosotros conocemos como si fueran los labios, que es la parte del epitelio, en toda esa zona hay una discontinuidad del tejido blando, o sea, de la piel, no está. Y que puede que sea solamente la piel, el tejido blando, con la mucosa, o puede que incluso también sea en la parte ósea. La parte como ósea, fue en la este parte caso, del paladar. el paladar también. Esas patologías se tienen que corregir desde bien temprano para
digamos, que el niño no vaya a tener después dificultades con otitis, meningitis. Por eso es importante que estos manejos se hagan multidisciplinarios. Exacto. En este caso es multidisciplinario porque entra en diferentes especialidades, cirugía maxilofacial, entra Nutrición. odontología, Nutrición entra, nutrición. pediatría entra, cirugía general a veces entra. O sea, son patologías que requieren del apoyo de varias especialidades con un solo fin, hacer que la persona se sienta bien y sea capaz de ir a la sociedad a decir, aquí estoy yo y soy útil en esta sociedad para lo que estudie. ¿Te ha tocado algún caso, Mario, que tú digas, no la opero? Sí, pero no tanto de malformación, sino de pacientes Pacientes que ya vienen con que otro- ya vienen con una patología ya de tipo mental. Exacto. Sí, Dismorfia corporal. Sí, cuando se presenta este tipo de patología, uno empieza a detectar. Lo primero que hace la paciente es que llega al consultorio y se mira en el espejo. No se siente conforme con nada. Nada. Y esa paciente a veces ya se ha hecho cirugías previas. Ya tienen varias cirugías anteriores, han recorrido todos los cirujanos plásticos de la ciudad, ninguno les satisface. Todos son malos. Sí, todos son malos. Cuando eso sucede, yo siempre, como estudié psicopedagogía, me voy a la parte de la infancia. Exacto. Eso es lo que me Te- encanta. Lo llevo a la parte de la infancia y ellos en mi consultorio hacen una catarsis. Sí. Ahí Yo se desahogan. Sí, Yo sí, tuve, sí. mira que tuve un caso bien interesante, una paciente que llegó de Bogotá, se bajó del avión, llegó a la consulta y yo me quedé así, digo, no, que vengo a operarme con usted porque fulana me recomendó. Digo, sí, quiero que me opere ya. Yo, ven Así para de la acá, nada. ven para acá. Y empecé yo a hablar con ella, la miro a los ojos y alcanzo a ver cosas que no, o sea, que no me decía con su mente, con sus lenguas, para así decirlo. Y realmente lo que ella tenía era un trastorno debido a que en su infancia había tenido abusos, Abusos. ¿sí? Y eso no había sido todavía superado. Entonces hizo una catarsis, lloró, se fue contenta, me abrazó Y no y no se operó. Y no se operó. Exacto. Y otro cirujano lo que dice, bueno, no me importa, yo te Le opero cobro para igual. la plata. No, eso es falta de Pero eso es profesionalismo. falta de profesionalismo. Ahora yo te iba a preguntar con respecto a eso, con esos pacientes que vienen de otros cirujanos y demás. ¿Ha llegado un paciente que de pronto realmente sí requiera de una nueva intervención? O sea, es decir, quedó mal operada. Sí. Y de verdad, Mira que aquí te voy a presentar un caso bastante de impacto, Ok. que por cierto la vamos a operar La próxima semana. el viernes. Ah, ok, ya sé cuál es la paciente. ¿Por Sí, qué? claro. Porque resulta que yo no miro quién operó, cómo la operó, yo lo que miro es el ser humano que viene con una dolencia emocional. claro. Entonces, si uno como cirujano ataca a esa persona en decirle que usted por qué tal cosa, lo que hace es que lastima su ser. Uno lo que tiene que hacer es acompañarlo, ver qué posibilidades tiene. Ella ya había venido, llegó al consultorio, lo primero que hizo fue llorar. Había tenido una amputación casi digamos, del 50% del seno, debido a unas complicaciones de una cirugía anterior. Mal realizada. Imagínate, Dios mío. Yo siempre pienso, Kenneth, que uno como cirujano tiene que acompañar al paciente en todo el proceso, Claro. porque no cortamos un papel, no estamos cortando una tela, pero lo que tenemos es que acompañar al proceso. Y ese proceso se da desde cuando tú coges el último punto del paciente. Yo le brindé una opción, después de eso yo le dije, hay que esperar que tu tejido madure. Se tuvo toda la paciencia y hoy en día tenía tiempos que no se dejaba ver del esposo, un año, que no se dejaba ver los senos. Pues, O sea, wow. era como una especie de trauma tan De fuerte trauma. que hoy en día ella muestra, y eso que está con un expansor, y ya logramos liberar parte del proceso cicatrizal y ahora está a la espera de que le vamos a hacer una segunda intervención, porque yo le programé a ella su tiempo quirúrgico y le dije, necesitas de una segunda intervención porque esto no se puede hacer en una sola intervención. Y pronto vamos a ver ese post después, tú y Sí. yo vamos a publicarlo para que la Ese gente... Creo que más que juzgar,
qué pasó, cómo sucedió, yo digo que lo importante es acompañar. Sí. Y si tenemos la posibilidad de darle un manejo científico, el paciente lo entiende, se adapta al tratamiento y podemos reconstruir y podemos hacer que la vida de nuestros pacientes sean más agradable. Así es. Ese caso que tú estabas comentando de esa paciente, eso va a ser una transformación muy maravillosa. Todavía el día de hoy que se está grabando el podcast es día martes, no se ha hecho la intervención quirúrgica, se hará el día viernes. Pero ya cuando hagamos la edición del video vamos a colocar el antes y el después de ella. Y seguramente lo estarán viendo ahora en estos momentos que yo estoy hablando. Es impactante esa transformación de esa mujer. Sí. Qué bonito. Porque fue casi una amputación total de su mama y luego entró un proceso de reconstrucción paulatinamente con expansores tisulares y ya se le hace la cirugía reconstructiva donde ya tiene unos nuevos senos, se podría decir, que tiene unas mamas nuevas completamente. Unos senos que, para la mujer, los senos representan la feminidad, más sí. que los genitales. Exacto. Por eso es que el sufrimiento de ella es grande, porque ella siente que perdió parte de su feminidad. De su feminidad, sí, sí. Con relación a todos los pacientes y nosotros como cirujanos plásticos debemos de saber esta frase. Si el paciente se queja de algún dolor, pues le damos un calmante. Exacto. Si el paciente podemos hacer una transformación, pues lo hacemos sin ningún tipo de reparo. Pero si no podemos hacer nada, debemos de acompañar. Acompañar, exacto. Eso es muy importante. Eso a pesar de que de pronto no está en la parte del residentado, se podría decir, uno en la práctica diaria, si uno tiene esa calidad humana y uno la desarrolla, porque yo siento que eso viene con uno también, del profesional como tal, y se debe ir desarrollando a lo largo del tiempo. Hay pacientes que uno sabe de que uno debe acompañarlos en su proceso. Sí, Debe acompañarlo totalmente. Ahora, me gustaría que nuestra moderadora, que ella pasó por tus manos y pasó por mis manos también, por nuestras manos. Sí. Ella tiene algo que contar aquí. ¿Cómo fue su experiencia? ¿Cómo fue su proceso? ¿Cómo era Belkis Castillo antes de llegar nosotros a tu vida, antes de llegar a la vida de estos cirujanos plásticos? ¿Y cómo era Belkis Castillo cuando ella no se sentía feliz ni conforme con su figura? ¿Cómo era esa mujer? Tienes 28, vamos a echarnos unos 2, 3 años atrás, cuando tenías 25 años. ¿Cómo era? Yo me echo un poquito más hacia atrás. Antes de yo quedar embarazada, yo tenía un cuerpo, yo siempre tenía una piel muy bonita. O sea, no sufría con el tema del aspecto hasta que quedé embarazada. Mi cuerpo se transformó por completo, pues por ese embarazo que yo tuve, porque me destruyó toda la piel de mi abdomen. Era algo que yo tenía pendiente. O sea, eso era algo que yo tenía pendiente por hacer. Yo lo tenía claro, que eso iba a llegar en algún momento de mi vida. O sea, tenía muy clara la meta de que yo me iba a operar. ¿Con quién? No sé. Pero yo me iba a operar. No sabía con quién. Yo Ni no te había sabía. puesto a buscar tampoco, Y de hecho, cirujano. yo porque no lo tuve presente, pero yo hubiese traído mis escritos, que yo te los he leído a ti, donde yo me estoy hablando a mi futura yo, ya operada. O sea, yo tengo escritos donde yo digo, Belkis, me imagino que estás feliz con tu cuerpo, ya te vi todo. La ropa y todo. La ropa, yo tengo escritos del 2023, del 2022. Ella estaba manifestando eso. Desde hace mucho rato. Qué importante es eso. Sí. Fíjate, Yo lo voy a colocar, yo voy a ver si coloco fotos. Fíjate que eso que acaba de decir Belkis es muy importante porque aquí vemos que la cirugía plástica no es vanidad. No. Esa estigma que muchas veces han querido decir de que porque esto es nada más comercial y que es vanidad y que es belleza. No. Aquí estaba una mujer que vivía con un trauma. Lo que pasa es que voy a decir desde mi experiencia, porque la mujer guarda mucho dolor en su cuerpo. Yo creo que parte de lo que muchas mujeres nosotros venimos de chiquitos con un cuerpo maravilloso. O
O sea, venimos con todo en proporción, la piel súper bien, y cuando vamos en ese crecimiento, pues uno se va deformando, uno mismo se va cambiando. Y yo lo hice porque yo sufrí de mucho abuso. En mi adolescencia, una de las cosas que yo odiaba era que me vieran las nalgas. Porque yo iba caminando y es un morbo, y yo me acuerdo que yo llegaba a la casa y yo miraba al espejo y yo decía, uy, no quiero tener nalgas, no quiero tener senos. Y me miraba yo misma y no me gustaba. Sí, y después la vida, pues obviamente manifestó lo que yo quería, no tener un cuerpo agradable para que me vieran. Pero en ese proceso me di cuenta que eso era lo que yo no quería. Sí, y ya después cuando yo quedo embarazada, que bueno, mi cuerpo se transforma, que es la realidad de muchas mujeres cuando quedan embarazadas, que no es lo mismo. En el 2000, ¿cuándo fue que nos conocimos? 2023. En el 2023, sí, en el 2023, antes de conocerlo a él, yo manifesté mi cirugía, todas las que me hice. Y yo tengo un escrito de todas las cirugías. Yo dije, yo quiero una abdominoplastia Con lipotransferencia glútea. Y yo me acuerdo que y las cuando yo mamas estaba, y las también. mamas, y la reconstrucción mamaria. Yo recuerdo que yo cogí y yo anoté todo eso. Él sabe que yo soy medio bruja de andar haciendo mis menjurjes y mis baños y todo. Y yo dije, bueno, señor, tú no sabes, yo no sé cómo vas a lograr eso, yo no sé cómo se va a dar eso, pero yo sé que ya está. Y a los días apareció él. Y yo, la verdad es que caí en cuenta que él había sido una manifestación de lo que yo había puesto en ese papel, porque mi mamá me dijo, pero ¿cómo así? Si tú manifestaste eso, y yo, ay, no te creo. Y recuerdo que él siempre me decía, el cuerpo se transforma, pero lo que está dentro de ti no. Y esto es solamente el vehículo, pero se puede transformar. Y él me decía, esos senos no van a estar ahí, eso va a cambiar. Y siempre me decía, y el día que que me operaron, para mí, yo tengo un video antes de la cirugía que yo nunca se lo he mostrado, y yo no creo que lo va a mostrar, eso me lo guardé para mí. Pero en ese video yo digo, se hizo realidad lo que yo había manifestado. ¿Por qué? Porque después me acuerdo yo que él me lleva donde ti y él me dijo, vamos a ir donde un amigo colega que yo quiero entrar con él. Yo quiero entrar con él y yo, bueno, vamos. Y recuerdo mucho ese día que fuimos y yo decía, ay, pero me va a tocar encuerarme. Pero me va a Imagínate, tocar quitarme la como el que me camisa. hizo rayos X no existe para poder ver esos cuerpos. Sí, yo, o sea, me va a tocar que me vean los senos. Me decía, pues claro, si no te miras, no vamos a ver Ella qué. todavía tenía mucha pena, tenía Sí, mucha vergüenza con su cuerpo, claro. Esa es la palabra vergüenza. Esa vergüenza viene de mucho tiempo. Sí, de mucho sí. atrás. Y de traumas, Sí, de traumas. sí. Y me acuerdo de las palabras que tú me dijiste, tú vas a quedar preciosa. Tú tienes... Es que yo creo que nosotros nos enamoramos. Pero... Yo creo. Yo te digo que también el comportamiento de la figura de ella, es verdad que ella es joven, y es verdad que la juventud es maravillosa para los resultados de cirugía plástica, pero nosotros había ciertas partes del abdomen donde teníamos una duda de cómo te iban a quedar esos tejidos porque había mucha flacidez, había mucho daño, habían estrías y sobre todo la espalda. ¿Te acuerdas la parte baja de la espalda que tenía un bloque de grasa? Sí, muy grande. Y nosotros no creíamos que eso iba a pegar, que era difícil que de pronto eso pegara, que era muy, muy, muy grande. Y resulta que hoy día esta mujer tiene un derrier que para todos los tráficos. Yo pienso que cuando se hacen este tipo de cirugías, la edad es muy importante. Sí. Hay que ser consciente de eso, de la edad. Y cuando Belki ha dicho algo muy, muy bueno para todos nosotros, es que cuando ponemos esas palabras que nos hacen transformar nuestra conciencia, yo me quiero operar. En mi caso, yo siempre me miraba en el espejo y decía, antes de irme a estudiar, yo soy cirujano plástico, porque tú tienes que afirmarlo. Tienes que serlo, Cuando sentirlo. tú lo afirmas, esa energía, porque la palabra es energía, Exacto. regresa a ti nuevamente y te bloquea ese inconsciente saboteador. La verdad es que el día que
como todo se dio, en el momento que se dio, eh, todo fue maravilloso, o sea, no hubo... Tu recuperación, hablemos de tu recuperación. No, pues eso es otro... Otro podcast más aparte. No, la verdad es que eso es lo otro que no te hablan de la cirugía plástica. Para mí, la cirugía plástica te reta también a ti emocionalmente como paciente, porque hay una parte que hace el médico y hay otra que le toca a uno. Y él estuvo en un día donde yo lloré todo el día. Todo el día lloré y en ese momento dije, ¿por qué me operé? Lo que dicen Porque muchas ¿sabes qué pacientes. sucede? Yo pienso Ay, no, qué cosa que horrible. tú lloras lo que perdiste. Sí, yo siento que es como cuando tú... Tú lo deseabas, pero lloras lo que perdiste. Claro, yo siento que eso pasa cuando das a luz, como una depresión postparto. Es como que el cuerpo extraña estar en ese estado. O sea, sí, es una cosa retadorcísima. Yo sí lloré. Pero no entiendo por qué se llora esa pérdida si ya no quería estar así. Yo siento que... Porque acuérdate que todo eso está guardado atrás. es que Eso hace O parte. sea, esa parte del cuerpo tiene memoria. yo voy a decir algo con respecto, y tú lo sabes, que para mí, mi transformación física y estética y todo fue más que todo un merecimiento a un nuevo cuerpo, ¿sí? Pero yo siento que es merecimiento a todo ese proceso espiritual que yo he venido trabajando. Pero yo me identificaba mucho con el cuerpo de mi mamá, ¿sí? Y de hecho de las mujeres de la familia. Y yo siento que ese no identificarme, yo soy única, eh, uno entra en un proceso muy interesante porque en esa transformación se van cosas de ese tejido que están ahí, traumas que están ahí, que de verdad, sobre todo siento yo que pasa esto cuando es cirugía de transformación. O sea, cuando son casos como esta mujer que tenía esa piel, exceso de piel, o esta mujer que tenía, o sea, vienes con una condición que te enseñó mucho, te retó, yo antes de transformarme físicamente, pues hubo una transformación mental de aceptarme, mirarme, verme. Yo me acepto tal cual como soy, pero yo no soy esto. Y en ese momento uno entra en un proceso muy interesante porque yo siempre voy a estar agradecida, muy agradecida. Es diferente cuando no tengo que cambiar nada y aún quiero mejorar. Sí. A diferencia de verdad, sí necesito quitar este exceso de piel, porque es que no tiene sentido tenerla en mi vida, ¿sí? Ya no la sientes parte. Ya no la siento, no, y aparte que eso me generaba infecciones, La humedad por el hongo. Sí. La ropa que yo quería colocarme no me la podía colocar, muchas cosas que van muy ligadas a también emocionales. A las inseguridades. Sí, a las inseguridades. Hoy en día no estoy completamente, digamos que, liberada para salir a la calle y un bikini y mostrar el abdomen, porque esa no soy yo, pero sí me hizo más segura es que lo trabajé, porque ahora voy a la calle y paro un tráfico. Ahora Sí, voy a la calle y eso es, pero aprendí a reconocer que yo soy una mujer que puede atraer a las demás personas y no me incomoda eso. En otro momento me incomodaba, ya no. Sí, aquí hay un punto muy importante del proceso, porque, vuelvo y lo repito, los procesos son para abrazarlos, y es el acompañamiento. el acompañamiento. Yo, en mi consulta, la verdad que a mí me gusta cuando van los esposos y él acompaña a su esposa en ese proceso. ¿Por qué? Porque no es fácil someterse a una cirugía. Es una decisión que se hace. Una inversión. Una inversión No en solo tiempo, financiera. ¿no? No, En de tiempo, tiempo. en inversión también, en que la persona se va a quedar mucho tiempo en unas condiciones, no de quietud, sino de reposo, no absoluto. Y además, la confianza. No, Ah, yo cuando estuve en esa recuperación, para mí fue lo que el estar acostada, el depender de las otras personas, los masajes, qué dolor,
después verte toda empaquetada, yo digo empacada al Arropada. vacío, y con este calor que hace también en Barranquilla, o sea, muy retador. Y después que la ropa no te queda, porque la ropa que tenías en tu closet no te queda, Ah, entonces no, ese es lo otro. Un drama porque no le entraba la ropa y que pensaba que iba a quedar de esa talla de yo glúteo. sí lloré. Mario, yo lloré. ¡Ay! Yo duré desde la mañana hasta la noche llorando, pero una llorada que yo decía, no puede ser. Yo, ¿por qué me operé? Yo me hubiese quedado con mi mondonguera. O sea, de verdad, yo me hubiese quedado. ¿Cómo estaba? ¿Yo qué hice? Yo inventando, aparte la cicatriz, el dolor. Hubo un momento donde tenía unos puntos y me tocaba cada 8 días, porque el cuerpo me comenzó a salir los puntos. O sea, son muchas cosas que uno vive dentro de esa recuperación que, como tú lo dices, es muy importante el acompañamiento. Y he escuchado casos de personas que se operan y el cirujano las deja tiradas a su merced y después las ve cada 15, 20 días y no, yo la verdad tuve un apoyo maravilloso, o sea, maravilloso, maravilloso. Y eso hace que sea el proceso más ameno porque no es fácil. No es un proceso fácil. Ahorita hablaban de algo muy importante que es para que esta recuperación se pueda dar correctamente la edad. La edad es fundamental para que todos esos procesos por los cuales pasa el paciente sean más llevaderos, esta recuperación sea más rápida y además de la edad, todo el manejo que se le hacen a estos pacientes, manejo medicamentoso, con sus antibióticos, sus analgésicos, un acompañamiento, los drenajes postoperatorios sin lugar a dudas que son fundamentales, que el paciente debe iniciar 24, 48 horas máximo después del procedimiento quirúrgico, el uso de la faja, el uso de las tablas, el uso del vendaje elastizado de las medias. Son muchas cosas, muchos detalles, los cambios de posición donde los primeros días cuando se hacen estos mommy makeovers y que a veces esos cambios de posición tienen cambios hemodinámicos los pacientes. No, son muchos factores y muchas cosas a tener en cuenta y que nosotros, para eso es que está la consulta de valoración y para eso es que está el momento en el cual nosotros dialogamos con ustedes los pacientes para que se vayan tranquilos a su casa con todas las dudas resueltas y que puedan iniciar este proceso de transformación de su cirugía. Que la cirugía plástica en esta área que corresponde a la reconstrucción y a la estética no es fácil, porque nosotros estamos viendo el paciente y tenemos que inmediatamente irnos a esa parte estructural. ¿Cómo está irrigado el tejido? Exacto. Total. ¿Qué está comprometido? ¿Hasta dónde llegan nuestras limitaciones? Sí, no, las enfermedades de base que tienen los pacientes. Enfermedades del paciente. No es fácil, esto es de mucha sinceridad por parte del paciente hacia uno y por parte del cirujano plástico al paciente, para poder llevar a cabo, digamos, un feliz término de una cirugía. Uno siempre busca que su cirugía le quede, no perfecta, porque lo único que hace las cosas perfectas es Dios, pero que quede lo más armónico posible. Tú, teniendo en cuenta eso, ¿qué son los pilares fundamentales? Porque esto es muy importante que lo sepan todos los que nos están viendo. Pilares fundamentales importantes a tener en cuenta antes de la cirugía para que haya una correcta selección del paciente y una correcta evolución. Lo principal para mí es la mente. Ok. Sí, cuando tú tomas una decisión es porque ya eres consciente de algo. Disculpa que te interrumpa, la mente. Yo pienso que ahí iría que no sean expectativas irreales. Sí. Luego. Segundo, la parte fisiológica. Entre tú más tengas esa parte sana, tu sangre, tus tejidos estén sanos, pues la recuperación va a ser mucho mejor. Total. Dentro de esta fisiología cuenta la edad, como tú lo acabas de decir. El proceso de cicatrización tiene dos extremos de la vida. En la infancia, donde se da un proceso de cicatrización acelerado, y en la adultez y la vejez, donde los procesos se hacen más lentos. Eso es algo fisiológico. Nosotros no podemos convertir una persona de 70 años en 20 años. Imposible. Y yo lo digo siempre a los pacientes, yo te puedo cortar el tejido, pero no te puedo cortar ni la cédula ni los años. Espectacular, excelente. Sí. Entonces, eso también es importante. Lo otro,
es el cirujano. El cirujano tiene que ser muy abierto, mirar a su paciente como una persona especial que deposita en ti toda la confianza. Hay que revisar qué hay que hacer en la cirugía, porque muchas veces nos podemos encontrar a cosas asombrosas en el momento de operar. Entramos y vemos una lesión que no corresponde y tenemos que quitar un exceso de piel de un lado que no era, y entonces ahí entra en juego todo. Todo. Como cirujanos plásticos tenemos que tener una mente a 360 grados Total. y entender que hay variables en el momento de hacer una cirugía y que esas variables hay que saberlas manejar. Mira lo que sucede en la nariz, tú has entrado conmigo. Exacto. De pronto vamos y nos encontramos con que no hay domo, no hay estructura, y la nariz es como un edificio, que si no tienes los soportes se hunde totalmente. Entonces la cirugía queda no queda bonita, queda irregular, queda con defectos. En el abdomen pasa lo mismo. Yo tuve un caso, que lo vamos a mostrar enseguida, de una paciente con múltiples cirugías abdominales. Entonces tenía una cicatriz de Murphy, Ok. de vesícula, o sea, Una cicatriz alta. alta, larga, antigua. Entonces, la cicatriz, donde hay una cicatriz, hay un problema de circulación. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Tú dices, si yo levanto todo ese colgado, todo se va a necrosar. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ahí nosotros, por eso es que estudiamos esta especialidad, que para mí es maravillosa. Empezar a ver y analizar posibles áreas de irrigación, y como somos especialistas, vemos los colgajos. Esos colgajos podemos hacerle un avance y no destruir ni lesionar los pocos perforantes que quedan de la pared abdominal. Exacto. Y que permitan que no se nos necrose el colgajo. Y lo otro, importantísimo, es la experiencia. Sí, total. Eso sí, La no hay experiencia. forma de... El cirujano plástico debe de crecer siempre formándose. Nosotros nos estamos formando, cada vez aprendemos más. Y como yo te lo dije, la vida nos hace cirujanos plásticos, pero Dios nos hace hermanos. ¿Qué significa eso? Que de nuestros propios hermanos cirujanos plásticos podemos Crecer. compartir Apoyarnos conocimientos, entre nosotros y mismos. apoyarnos. Apoyarnos. La verdad no es absoluta, la verdad es relativa. Yo nunca critico, ¿y por qué no te hizo esto? Cuando en realidad yo no sé qué sucedió en el momento de la cirugía. Claro. O sea, debemos de ser bastante cautos con los pacientes, cautos Sí. y cautelosos a la hora de emitir un juicio. Con un juicio que emitamos podemos destruir a una persona de una forma trágica, dañamos su parte interior, esa parte que de por sí está lesionada, y por un juicio que hagamos por algo que le sucedió en una cirugía, podemos hacer que esa persona caiga mucho más abajo y se deprima con facilidad. Por eso, siempre a nuestros pacientes mirarlo a los ojos, no a la billetera. Total, Exacto, qué muy bueno, importante. qué bueno. la Muy, verdad. muy, muy importante. ¿Qué otros pilares crees tú que serían importantes en la evaluación de estos pacientes en el preoperatorio para su correcta evaluación y que tenga la indicación correcta? ¿Qué otras cosas crees tú que sería también El se podría acompañamiento. adicionar? El acompañamiento. El acompañamiento, siempre cuando hacemos ese tipo de cirugía debe estar alguien. Voy a ser más puntual con la pregunta. Vamos a poner un ejemplo. Un paciente llega y quiere hacerse una rinoplastia. Una nariz negroide. Características de nariz negroide, punta redonda, alas muy anchas. Por lo general el dorso es corto. Y quiere quedar como la nariz de, no sé, de Brad Pitt. Como tu nariz chiquitita. Como la nariz de Brad Pitt, no sé. Como la tuya, ¿no? Entonces te tuya. llega con la foto. Te llega con la foto. Mira, yo quiero parecerme así a Brad Pitt. No, ya ahí empezó mal la cosa. Falsas expectativas. Falta, No, exacto. no, no. Irreal. Irreal. Total. Porque todos tenemos la nariz con la que nacemos, y una modificación se puede hacer, pero debe de conservarse siempre las estructuras. Una nariz ancha significa que tú vas a coger más aire. Digamos que, por así decirlo, los africanos, porque tienen esa nariz tan ancha, porque los leones van atrás corriendo y te da mayor capacidad de aire. Claro. Y nosotros, verdad, no, es Eso verdad. nosotros no podemos destruir eso. Eso es una supervivencia. Tú te has dado cuenta que yo te digo siempre que los tejidos no hay que amputarlos. Las amputaciones ya no se ven en cirugía plástica. Uno tiene que tratar de moldear. Y retomamos todos los conceptos anatómicos para poder hacer el proceso de una cirugía de cualquier área del cuerpo. Así es en los senos también. No amputar tanto tejido
siempre pensar en lo que viene después. Mira que tú has entrado y hemos hecho unos senos en los cuales, si el paciente quiere una prótesis más pequeña, no resecamos el tejido totalmente. Exacto. Hacemos una especie de deslizamiento, hacemos una especie de bisagra en el tejido mamario. ¿Y qué oportunidad le estamos dando? Que cuando se quiera retirar el implante, Tenga tejido mamario. tenga algo, un soporte para poder, al que le Eso es toque, importante. que en este caso va a ser tú, porque le toque quitarse esos implantes en 10 años, Exacto. ya tenga algo para poder conformar la nueva mama. Eso es fundamental porque la visión como cirujano, una visión holística, no es solamente voy a dejárselas bellas por el momento, pero hay que pensar en el paciente que va a envejecer, que se van a caer y que tarde que temprano se va a explantar y se va a retirar los implantes la paciente. Sí, y todo envejece. Total. Todo el mundo envejece. La y nariz tiene su proceso de envejecimiento, se cae. Donde no haya cartílago, hay una retracción. Los senos, si tú no dejas el tejido suficiente, la prótesis mamaria va a producir una atrofia, sobre todo en los segmentos internos, los cuadrantes internos, los inferiores. De cuando tú vas a reconstruir no tienes nada, No hay nada. sino prácticamente por piel un papel. Exacto. Entonces, todas esas condiciones se tienen en cuenta. La evaluación preoperatoria, como estamos hablando de eso, es importantísima palpar qué hay, qué encuentro en esa. Pues el examen físico también es fundamental. Cirujano plástico que no toque el paciente, le va a ser muy difícil llegar a una reconstrucción o a una armonización de su cuerpo porque realmente no ha tenido como que esa visión tridimensional del tejido para poder tomar una decisión con respecto a la cirugía. Según el último consenso de seguridad en el paciente en cirugía plástica, se pueden hacer máximo 3 procedimientos quirúrgicos al mismo tiempo. Y el consenso además dice de que no se debe durar más de 6 a máximo 8 horas, creo que, o 6 horas. 6 horas. 6 horas. No debe durar más de 6 horas. ¿Por qué razón menos de 6? Yo sé la respuesta para los que nos están viendo. ¿Por qué menos de 6 horas y por qué no más de 3 procedimientos quirúrgicos? Bueno, cuando hay un trauma y se pasa en mucho tiempo de cirugía, tú sabes que los quirófanos son fríos. Exacto. Ahí viene la hipotermia. La temperatura del paciente empieza a bajar. Cada vez que hay hipotermia, ahí se consumen los factores de complemento. Okay. Se aumentan las interleuquinas, se disminuyen las plaquetas. Entonces, todo ese proceso de reparación tisular va a ser más lento. Es decir, más pérdidas de lleva a sangre. una recuperación más tórpida. Más tórpida. Puede haber más complicaciones. Claro, las sustancias procoagulantes se acaban. Lo que es que el paciente va a entrar en un proceso de sangrado después de la cirugía, que muchas veces no es evidente sino en los días y viene con anemia. Anemia. ¿Sí? Cuando pasan más de 6 horas, los tejidos quedan muy expuestos, los bordes de los tejidos mueren también. 6 horas, digamos que son, en regla de oro en cirugía, las 6 horas en las cuales un tejido es capaz de perfundirse y recuperarse luego de un trauma. Después de 6 horas de exposición, va a ser muy difícil que los vasos vuelvan a perfundirse y recuperar ese fluir para que llegue oxígeno a esos tejidos los cuales tenemos que cerrar. Exacto. Más de 6 horas le ocasiona al paciente infecciones. Y si tú no has hecho una profilaxis adecuada, mucho peor. Claro. 3 procedimientos, ¿por qué? 3 procedimientos no tienen que ser tan grandes. La verdad que asociar una abdominoplastia más una lipo, más unas mamas, tiene sus riesgos. La morbimortalidad aumenta. Si son 12 horas de cirugía, todavía peor. Generalmente cuando suceden esas catástrofes en cirugía plástica, se da por el tiempo. El tiempo y el abuso en cuanto a las condiciones del paciente. Un paciente de esos, ¿cuál sería la hemoglobina óptima para una tripleta, como vulgarmente se le llama, que es un mommy makeover, que es lipo, abdominoplastia y mama? Para las pólizas son 12 gramos, pero para mí eso es muy poco. Debe ser de 13 o 14. 13 porque va a haber una pérdida que así no haya mucho sangrado, así tú lo evites. Acuérdate que en el tejido que tú quitas va sangre. Exacto. En las compresas va sangre. En el fondito de la camilla va sangre. Y empiezan si empezamos a cuantificar, se pueden perder hasta 500 cc de la volemia. Exacto. Que equivale prácticamente a perder 1 gramo.
Total. o 2 gramos. De todo eso hay que tenerlo en cuenta. Son muchos detalles. Sí, son muchos detalles. detalles que uno le tiene que Algo explicar tan y se tiene que, lo que tú tonto. dices, uno tiene que hablar con sinceridad con los pacientes en la consulta. Sí. Un detalle tan tonto que a veces no se toma por, digamos, como algo que es importante, es la orina. La orina, el uroanálisis. El uranálisis en el comienzo, la creatinina y sobre todo cuánto eliminó ese paciente después de la Después. cirugía, en el transcurso de la cirugía y después. Nosotros Sí. como hicimos caumatología, Caumatología, o sea nosotros, que manejamos medio nosotros tenemos interno la hoja de balance hidromineral metida aquí. metida siempre. Yo creo que Total. eso nos va a Eso acompañar es buenísimo, hasta pero el eso es día maravilloso, eso fue que dejemos de maravilloso. ser cirujanos. Claro, porque el manejo que le damos al paciente es muy clínico, integral. Sí, porque hay líquidos que quedan directamente, prácticamente el líquido que colocamos se va al intersticio, pero esto se va a resolver. Bueno, lo que pasó con esta paciente que tenemos aquí al lado, en las primeras horas le pusimos que 1500 y no arrancaba. No arrancaba y no arrancaba y no arrancaba. Eso fue horrible. Después que le pusimos 1000 más ya arrancó. No, y después de eso, mira, lo mejor que yo pude hacer fue comprarme como un aparato que simula como si uno tuviera un pene. Pero fue Es lo un plastiquito que un venden plástico, en el lugar donde ella compró las fajas. exacto. Y yo, sin mentir, yo me levanté como 15, 20 veces a orinar. Pero eso eran litros de orina. Si yo, esa levantada era como un pasito y yo orinaba en un balde. Pero si yo me hubiese levantado 20 veces a desplazarme al baño, no, pues yo me desmayo. Porque cada vez que yo caminaba, yo sentía que yo me iba a ir. O sea, eso que tú dices, esos cambios Los cambios hemodinámicos, hemodinámicos, claro. sí existen. Es una cosa que uno siente que se va a ir. Y eso no es tan lindo, lo de la cirugía plástica. Y yo oriné muchísimo. Y cuando eliminé esos líquidos me di cuenta de que el proceso desinflamatorio ya era mucho menos. Sí, comencé como a ver cómo eliminaba por la orina también mucho líquido retenido, mucho líquido, porque claro, el cuerpo dura 6, 5 horas detenido. O sea, eso Sí, es... y eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta, porque de por sí la cirugía como tal, la agresión como tal, todos los pacientes hacen acidosis metabólica. Sí. Exacto. ¿Qué significa? Que el líquido está en el intersticio, pero que en realidad en la sangre hay poco líquido. Entonces, todas esas consideraciones se tienen en cuenta y que con el medir la orina podemos hacer y revertir eso antes que el riñón se vaya Sí. quedando atrás Sí. y el paciente se vaya encharcando. Sí. Por eso el contacto médico-paciente Es fundamental. no se da en el momento de que se operó y se terminó el último punto, se da desde antes, durante y después. Total. Exacto. Hay que mirar ese proceso de 24, 48 horas que son los más claves en la hora de recuperación Yo de un tuve la paciente. fortuna, y mira que eso yo lo agradezco, tuve a 3 especialistas, porque estuvo tu papá que es urólogo, ¿te acuerdas? Bueno, y el anestesiólogo también. 4. Sí, Cuatro. 4. Él llegó a la casa a ver cómo estaba esa orina. Las primeras 24 horas. Sí. Yo creo que tu papá coge así la bolsita y dice y le hace el escáner. Sí, inclusive él me operó Digo que hace la poquito. experiencia es Sí, él me claro, operó hace poquito la fundamental. vejiga y me dijo, y yo, ese no me ha tomado tanta agua, y me dijo, yo nomás viendo la bolsa esa de la ¿del qué? Del Cistoflow. Del Citoflow. Ceci, ¿tomaste esa agua antes de venir aquí? Yo ya había tomado agua. Yo, Dios mío, que no revise eso. Porque me había advertido, tienes que tomar agua. Y yo no había tomado tanta agua ese día. Y él me dijo, yo nomás viendo eso, ya sé si tomaste agua antes de llegar aquí. Bueno, teniendo en cuenta todo eso que estábamos conversando, ¿qué medidas son las que tú tomas para preparar y llevar al paciente las mejores y las más óptimas condiciones para su cirugía? Sí, hay unas condiciones que se deben tener en cuenta es decir, hay pacientes que consumen, entre comillas, sustancias naturales. Ok. Entonces, lo que es derivado del ajo, el ginkgo biloba, producen acetilación de las plaquetas y producen sangrado. Ginseng. El ginseng, El otro que, la Eh, vitamina E. la vitamina E, el ajo también te va a producir ese sangrado y el paciente debe de evitar eso 10 días o 15 días antes de,
Pacientes que consumen aspirina, o sea que la aspirina acetila las plaquetas y no va a tener esa agregación plaquetaria, por lo tanto, algunos dicen que 7 días, yo siempre recomiendo como 10 o 15 días, que salgan nuevas plaquetas que sean capaces de producir el tapón hemático y nos eviten sangrados posteriores. Segundo, básicamente cuando el paciente tiene la hemoglobina baja, uno se la impulsa con sueros de hierro y eritropoyetina. Ok. Pero si a eso le aunamos esa presión de oxígeno, hacen que le suba un poco más Con la cámara hemoglobina hiperbárica. con cámara hiperbárica, sí. Hace que la hemoglobina suba más y además se oxigena más los tejidos. Que si se coloca vitamina C, que si se coloca de todo, eso hace parte del proceso. Pues muchos médicos que dicen que no hay evidencia científica, pero la vitamina C es necesaria. No, la vitamina C hace parte de los Es necesaria. procesos Y hay una para cosa producción de muy colágeno. importante con la vitamina C, que la vitamina C no la produce el cuerpo. No somos capaces de producir vitamina C. ¿Qué nos toca hacer? Tomarla diaria. Exacto. Eso acelera el proceso de cicatrización. La vitamina C hace que el colágeno se reestructure y se necesita en el ADN del fibroblasto para poder, en la mitocondria, para poder producir colágeno de buena calidad, se necesita vitamina C, se necesita vitamina del complejo B y se necesita ácido fólico. Exacto. Sí, ¿algo más? ¿Quería agregar algo más? Sí, y después de la cirugía, está muy pendiente de la hemoglobina. La hemoglobina es fundamental. Fundamental. Antes, durante y después. Hay pacientes que se les puede hacer Al día siguiente, una hemoglobina control. Sí. ¿Sabes qué sucede como los quemados? Al comienzo hay una hemoconcentración. Pero Que es una falsa hemoconcentración porque el falsa. paciente tiene la hipovolemia. Vamos a traducirlo a lo que nos están viendo. Imagínense como que la tubería que va pasando el flujo de sangre, por algún motivo, dejó de pasar esa cantidad y Ujú. disminuye. Entonces, ese líquido ya no está llegando con oxígeno a los tejidos. Entonces, cuando nosotros tomamos una muestra de ese flujo que va, falsamente se ve en microscopía que está concentrado, pero es una falsa concentración Sí. porque hay poco volumen. Hay poco volumen. Y con los días, yo digo que al quinto día puede hacerse una hemoglobina. Pero la clínica es la que nos dice con más seguridad. Claro. Un paciente que está muy amarillo, débil con taquicardia, Hipotenso. hipotencia con taquicardia, llenado capilar Eso muy no es buen disminuido, pronóstico. uno ya sabe que este paciente algo está pasando y que está perdiendo sangre por cualquier vía. Claro. No nos dicen los medicamentos que están tomando y muchos de estos medicamentos alteran la función plaquetaria O o pacientes alteran que, la parte de la coagulación. sí, o pacientes que son fumadores. Los fumadores, También sucede a veces el que cigarrillo tiene 4.000 sustancias tóxicas. O sea que las adicciones que tenga el paciente o los hábitos también perjudican el proceso de cicatrización. El cigarrillo produce vasoconstricción. Además que la oxigenación no se da en forma adecuada. Y eso hace que el tejido no se perfunda. consumidores de drogas. Fatal porque ellos, por varias razones. Uno, Entran en ansiedad después. porque entran en ansiedad. Y dos, la parte tóxica. Es que todo el sistema inmunológico en ese tipo de personas está alterado. Total. Y hay Inclusive que- el alcohol, me imagino que... El No, alcohol, también. sí. Porque si te tienen ganas de tomar en el posoperatorio... Recuerda que el hígado hace parte fundamental del Total. proceso de la formación del hierro. Sí. Entonces, si el hígado está inflamado, está alterado con tanto alcohol, también Y te ha perjudica. llegado paciente que te miente, que tú le preguntas, Eso es muy ¿usted frecuente. fuma? Hace poco- Eso es muy ¿Usted frecuente. fuma? ¿Usted toma? No, yo No, no eso fumo, yo sí no es- tomo. Eso Hace es muy poco- frecuente porque hay muchos pacientes y que pasa también en una consulta de medicina interna, de medicina general. Ellos no quieren que le digas lo contrario, ya sea de un diagnóstico o que en este caso le No se digas puede que no operar. lo puedes operar. Sí, es que mira, vamos a hablar así a calzón quitado. A calzón quitado. Como dicen Ya se puso en bueno el Santander. podcast. Socialmente, te están diciendo, hay que legalizar las drogas. Ujú. Pero un paciente consumidor de droga te niega que Claro. consume droga. Entonces, ¿a qué estamos hablando? Yo tuve hace poco un paciente que al día siguiente, usted consume droga y casi yo lo vi como si se hubiese visto algo terrorífico cuando le pregunté. No, ¿cómo se le ocurre? Y en inglés. Y dije, bueno, yo confío en lo que él dice. No, pero yo vi ese Otro gesto, gesto. claro, otro gesto.
Después de la cirugía, después del uso de los anestésicos, ¿qué pasa? Esos receptores están completamente saturados. Claro, no le Entonces, hace entra en efecto un igual. proceso de abstinencia porque no abstinencia. está consumiendo Claro. las sustancias esas adictivas y ese paciente entró en una crisis. ¿Y sabes qué es lo que estaba pidiendo? Drogas. Drogas, claro, sí, total. Es muy Y- terrible eso, que esos pacientes juegan con el, la confianza que uno está teniendo en ellos y que ellos mienten y ponen su salud en riesgo al Y No, final. y ante un síndrome de abstinencia así abrupto, el paciente puede cometer un acto de suicidio. Claro. O inclusive agredir a los que están en su entorno, a las enfermeras, al médico. Claro, yo creo que Y- hubo un paciente de una rinoplastia hace rato que el paciente como que no evolucionó un poquito bien en su parte circulatoria y nosotros no entendíamos qué pasaba ahí y después nos dimos cuenta como a la semana el paciente reconoció que creo que era que consumía droga o Tenía el cigarrillo ah, electrónico, vapor. vapeaba al O sea, él paciente lo utilizó antes de la cirugía. antes de la Y cirugía, salió de imagínate. cirugía enseguida A vapear. a vapear. La ¿Qué? gente piensa que esto es sano, No, no, no. y eso no es sano No. porque ahí van los mismos componentes tóxicos que tiene el cigarrillo. Y te hago una pregunta, Mario, con respecto a las pacientes que toman para la depresión, para la ansiedad, estos medicamentos que son sí, Antidepresivos. psiquiátricos. También hay hay como... Sí, a veces esos medicamentos cuando se juntan con los anestésicos pueden producir o sinergia o pueden producir alteración. Ujú. Entonces, con ellos hay que continuar con los mismos medicamentos. O sea, no se pueden suspender. O sea que no hay ninguna restricción para que se opere. Lo que sucede con estos pacientes que tienen su antecedente de depresión, ¿verdad? Que la depresión, todos en algún momento de la vida hemos tenido depresión. Sí. Y utilizamos mecanismos de defensa para poder Salir de ahí. salir de ellos y poder adaptarnos a la sociedad. Pero el que ya tiene problemas con neurotransmisores, Ujú. como dopamina, serotonina, ya con ellos el cambio es diferente porque hay que darles ese medicamento. Exacto. Pero con esa depresión, en forma muy recurrente, de verdad que esos pacientes a veces es hasta complicado operarlos. Entonces tú prefieres no, de pronto, Yo siempre le doy como 2 o 3 citas. exacto, como para Sí, ver. le doy 2 o 3 citas porque hay que estar convencido de que el paciente Si está seguro. sí está apto y sí está seguro de operarse. Exactamente. Mira Bueno. que te voy a contar algo aquí. Ajá. A mí me encanta hablar de... Hace poco tuvimos un paciente que se había hecho una rinocectoplastia, una septoplastia únicamente. En la primera cirugía se le hundió el puente nasal Ok. porque el septum quedó muy corto, la L que se debía de conservar no se conservó. Entonces me invita un colega que quiero mucho, el doctor César. Me dice, Mario, vamos a operar a este paciente, me acompaña. Digo, con mucho gusto, que él es una eminencia. Y fuimos a operarlo y después de la cirugía el paciente no aceptaba el cambio. No lo aceptaba, wow. No le gustó. No aceptaba el cambio. No lo aceptaba. Y como no, imagínate, ya no hay reversa. Y ya cuando tú le saqué la costilla La costilla, claro. para poder reconstruir, entonces yo dije, algo está pasando. Entonces, si no era paciente mío, pero si hubiese tenido de pronto más tiempo, hubiese ido un poquitico más allá en su interior y hubiese encontrado ciertas cosas que me iban a facilitar o a decir, opero o no opero o simplemente acompaño. Así es. Pero ya el proceso estaba hecho. En la siguiente cita, cuando digo, si él no se acepta, algo está pasando en su inconsciente. Y lo llamé y digo, ven acá, hazme el favor. ¿Cómo fuiste tú en tu infancia? O sea, para tener esa conducta, fuiste un niño que te señalaron demasiado, fuiste castigado. Y empezó a llorar. Y empezamos a trabajar esas áreas, a trabajar todo eso. Y se fue contento, pero hizo una catarsis impresionante. En la siguiente cita ya me empezó a contar el choque emocional que tenía con él mismo. O sea, él no es que no se aceptara, sino que él mismo se estaba acusando. Sí. Imagínate. Su inconsciente lo acusaba y lo hacía avergonzarse de sí mismo. Por eso lo que tú dices es muy importante.
si está tomando antidepresivos, una esfera de la mente no está bien. Sí, total. Y que puede afectar el resultado de una cirugía. Hoy en día él disfruta su nariz. Ya Y lo la aceptó, acepta. claro. Yo le dije, esto es un proceso que tienes que abrazarlo porque eso hace parte de ti. Claro. Hasta te puedes lanzar de modelo, le dije. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que eso es una transformación no solamente física, sino interna de la persona. Bueno, vamos cerrando. La verdad que creo que quedamos muy cortos en cuanto al tiempo porque ha sido muy provechoso. Aquí al final se puso muy bueno todos esos casos que tú nos estuviste compartiendo, los pilares fundamentales para llegar en óptimas condiciones a esos pacientes. Pero antes de cerrar me gustaría, y antes de dar las redes, me gustaría que tú dijeras sí o no de unas preguntas que te voy a hacer sobre mitos en cirugía plástica. ¿Colocarse un implante mamario afecta la lactancia? No, Es mito. mito. Es un Mito. mito. ¿La lipo es para bajar de peso? Es un mito, ¿no? Mito. Un tejido que ya es un péndulo grande, ¿se puede hacer con una cicatriz muy mínima? Un mito. Un No. mito. Una nariz cuando ya viene con algún traumatismo y alguna deformidad como tal, puede quedar estéticamente tal cual como el paciente la quiere. Nunca. Todos son No, mitos. un mito. ¿Cuál otro crees tú que puede haber? Porque hay muchos mitos La única forma de aumentar los glúteos es con implante. No, con la grasa. con se la puede. grasa también. ¿Eso es natural o es no natural? Porque también está una pelea ahí. No, eso no es natural Que no porque es natural. No. Hay ver. mucha ignorancia ahí. La Es tu- grasa es tu natural, tejido, es natural, tu es tejido. natural. Es la misma Además, grasita. acuérdate que la grasa es una célula que tiene 3 funciones: autocrina, paracrina y ecrina. Ujú. O sea, es tu propia grasa, es tu propio tejido que tiene capacidad para estimular el que está al lado, para estimularse ellos y de estimular tejidos vecinos. La grasa solamente se puede colocar en los glúteos. No se puede hacer en Múltiples la cara. partes. Se puede colocar grasa en los senos. También. Se puede colocar, y yo lo utilizo cuando hago las reconstrucciones mamarias en explantación, pero hacer un volumen grande de grasa no. Ahora, antes de colocar la grasa, yo siempre le pregunto que si tiene antecedentes de cáncer, si ha tenido algún problema de enfermedad fibroquística de la mama, mando una ecografía. Porque yo he tenido casos que después te van a culpar de que tú le hiciste el llenado con grasa y que tiene múltiples bolitas. Y en la ecografía te dice si tenía o no tenía eso. Exacto. Y la grasa es estimulante. Acuérdate, si yo te digo es autocrina, paracrina y ecrina, es que también tiene la capacidad de estimular a las células mamarias. O sea que puede crecer más de lo que ya Un estaba. tejido puede Sí, crecer porque ahí más. tiene Exacto. células madres, células Sí. pluripotenciales, Sí, y que de ahí ella pueden derivar produce- cualquier sí, tejido. claro. ¿Y los receptores de estrógeno dónde están? Ujú. En la grasa. Una última que me acordé, cuando se colocan los implantes que creen que ya no se le van a caer las mamas. No, no, no. Siempre va a haber una tendencia a caerse. Exacto. O sea que eso es un mito. Sí. Tiene que ser muy pequeñita la mama para que no se caiga. Total. Bueno, vamos cerrando, complacidos. Muchas gracias, Mario, por estar acá. Se nos hizo ameno, corto, pero fue muy chévere. Pienso que da para más espacios, más podcasts. Háblale aquí a esta cámara y puedes ir despidiéndote de tus redes sociales, dónde te encuentran y todo. Bueno, muy agradecido, sobre todo también a Kenneth, a Belkis y sobre todo a ustedes que se toman el tiempo de vernos, que eso es algo muy valioso. Estamos siempre atentos. Mis redes sociales en Instagram, DR Mario Fuentes. Ahí estoy atento a cualquier consulta o a cualquier inquietud. O también pueden preguntarle al doctor Kenneth. ¿Línea de WhatsApp de atención? Esa sí no me la sé. No te la sabes, pero te encuentran en el Instagram como En DR el Mario Instagram Fuentes. está el teléfono que yo no recuerdo para tener un poquito más de tranquilidad. Belkis. No, pues mis redes sociales, mi Instagram, Belkis Castillo. Belkis_doble. No, Belkis Castillo _. No, es Belkis No, Castillo Belkis_. bajo. Ah, pero te lo sabes. Ah, bueno. Y en TikTok también aparezco como Belkis Castillo. No, y bueno, me imagino que tú vas a colocar, igual vamos a colocar Vamos las a redes colocarlos sociales ahí todos para abajo. que de pronto, si hay dudas, cómo se escribe. Exacto. Y a mí, bueno, ya saben, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio maravilloso hasta el final.
Si no nos sigues, puedes ayudarnos dándonos follow, compartiendo este contenido, comentando. Cualquier duda que tengas, estamos aquí para resolvérsela. Y yo soy el doctor Kenneth Morillo Arango, cirujano plástico, estético y reconstructivo. En mis redes sociales me pueden encontrar como @DRKenMorillo. Este es el podcast de Kenneth y gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.